Continuamos con la información en Noticias Mañana y ahora vamos a abordar las exportaciones que se han visto afectadas sin duda con estas protestas que se vienen realizando en nuestro país, pero no solo protestas, hay que decirlo que eso está avalado por la Constitución, sino estos hechos vandálicos que hay que condenar y repudiar y que lamentablemente han traído como consecuencia el fallecimiento de más de 20 personas. Por eso es necesario un llamado al diálogo. Y a propósito del diálogo, diversos actores se vienen reuniendo con la presidenta Dina Boluarte, entre ellos ADIX. Y está con nosotros el presidente de esta asociación, Julio Pérez. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, buenos días. Buenos días, Carla. Un gusto estar en tu programa. Un gusto también tenerlo en el programa y sobre todo para analizar ese tema que es importante, las exportaciones. Sabemos que la economía es muy sensible, que reacciona a lo que estamos viviendo, a esta crisis política, social. Entonces, estamos hablando de cuáles son las consecuencias que van a traer consigo a corto, mediano y largo plazo estas protestas. Sí, lo que quería mencionar antes, la visita que realizamos ayer a la presidenta, que tan amable nos recibió en el Palacio, y le comentamos, ¿no?, que abogamos por el respeto irrestricto al Estado de Derecho, a la institucionalidad y a la democracia, ¿no? Esto debe quedar claro. Los responsables que decidieron quebrantar el orden democrático deben ser sancionados con todo el peso de la ley. Entonces, hay que decir las cosas claras. Ha habido un golpe, han habido personas destructoras de la institucionalidad y del orden, y eso tiene que quedar, vuelvo a repetir, claro, ¿no? Entonces acá hay una estrategia detrás de eso, ¿no? Hay poderes fácticos, digamos, en la economía informal, actividades ilegales como la minería ilegal y el tráfico de drogas, que están haciendo toda esta movilización ya previamente organizada, como hablábamos con la presidenta, porque esto no puede ser de la noche a la mañana. Definitivamente hay un movimiento espontáneo, que han sido protestas pacíficas, pero como tú has mencionado al inicio, hay actos vandálicos que tienen que ser sancionados. O sea, y esto está perjudicando enormemente no solo a las exportaciones, sino al ciudadano de a pie, al ciudadano que tiene sus pequeños ahorros, al emprendedor, a las pymes. Ellos son los que van a sufrir más, ¿no? Ayer escuchaba en los medios de comunicación las señoras quejándose, llorando de que todo el capital invertido se habían malogrado, pues las frutas, las verduras, todo lo que traían a Lima o a provincias, y por el cierre de carreteras, esto de acá no pudo llegar. Entonces, esa afectación es gravísima, ¿no? Entonces, estas personas que dicen defender los derechos del pueblo, preocuparse por los ciudadanos, están efectuando totalmente lo contrario. El efecto es totalmente contrario al que se busca defender, ¿no? Y como tú, volviendo a tu pregunta, las exportaciones se han visto dañadas, se han perdido muchísimos miles, y yo diría millones de dólares por la paralización de las carreteras y los aeropuertos, ¿no? Y más aún, lo más delicado es nuestra imagen internacional, la imagen internacional que tanto nos ha costado construir, que tanto nos ha costado cuidar. Llegar con productos, no hablo de commodities, llegar con productos con alto valor agregado, que el Perú lo ha estado haciendo maravillosamente, vamos a batir récord de exportaciones, lograr llegar a estos mercados a través de nuestros TLC que se han trabajado rigurosamente, y luego perderlos por este tipo de imagen que damos al país es un crimen, ¿no? Es un crimen que va a perjudicar a toda la economía del país, como vuelvo a repetir. Claro, y hablábamos de que la economía es bastante sensible. Yo recuerdo cuando Moody's había señalado la reducción de la calificación crediticia de nuestro país debido a la vacancia, por ejemplo, de Martín Vizcarra, ¿no? Y todo lo que trajo consigo esa crisis. Entonces, y que cuesta también, ¿no?, volver otra vez a recobrar esta confianza. ¿Cuál, digamos, serían los trabajos a hacer? O sea, es decir, estamos hablando de una mesa de diálogo y que se necesitan que todos los actores se unan y poder poner una solución, pero el daño ya está hecho. Sí, hay que trabajar en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en ADEX estamos haciendo un trabajo de investigación que va a salir en los próximos días publicado. Es cuánto daño le ha hecho al país estos 17 meses de este funesto gobierno del señor Castillo, ¿no?
tú has hablado de Moody's, de los bonos peruanos. O sea, esa es una de las aristas del tema, ¿no? ¿Cuánto han bajado nuestros bonos? ¿Cuánto más de intereses nos van a cobrar los bancos por los préstamos que le hacen al Perú por este tipo de situaciones? ¿Cuánto dinero ha costado elegir malos funcionarios que han tomado muy malas decisiones, que no estaban preparados? ¿Cuánto le ha costado al Estado y en realidad a todo el pueblo peruano? Y cosas así. Vamos a abordar toda esta situación porque debemos aprender los peruanos, Carla, de que esta historia no se puede volver a repetir. Y nosotros somos, por eso sacamos un comunicado, hay que hacer una autocrítica, ¿no? ¿Cómo elegimos a nuestros gobernantes? No podemos volver a caer en lo mismo. Elegimos mal, nosotros somos los responsables, ahora pedimos que salgan, pero nosotros los hemos elegido. ¿Quién los ha elegido? Nosotros. Ahora nos estamos quejando. Por eso es claro que gremios como ADEX han tomado el toro por las astas y van a salir a explicar, ¿no? A defender el modelo de economía social de mercado, que tanto bien ha hecho. El tema es que ha habido mucha corrupción, ese es el punto concreto, ¿no? Entonces, el modelo está bien, pero hay que ir a las regiones, hay que explicar a las personas, y especialmente del plano del comercio exterior, ¿no? El comercio exterior es un factor clave para la recuperación de este país. Hablando de informalidad, ADEX también está tomando este punto como suyo y haciendo que sea una política de Estado, ¿no? Tratando de convencer al gobierno de que sea una política de Estado. El tema de la informalidad, las exportaciones son el sector más formal de la economía, porque imagínate que uno cuando exporta tiene que pasar por aduanas, tiene que pasar todos los papeles, y los clientes necesitan saber la trazabilidad. Ahora el mundo quiere saber de dónde salió ese gramo de oro que se exporta en una joya, o quiere saber de dónde salió esa madera, si fue de una concesión forestal bien manejada, o quiere saber de dónde salieron esos textiles y si las condiciones de trabajo eran las apropiadas. Entonces todo eso se debe saber. Las exportaciones formalizan al país. Entonces todos tenemos que apuntar en ese sentido, y la Asociación de Exportadores va a iniciar, y ya inició antes, ¿no?, una campaña para explicar a la gente, especialmente de provincias, ¿no? Porque Lima vemos que está más o menos consciente de la situación, pero en provincias donde estuve escuchando unas encuestas increíbles que más del 50% del sur de Perú avala el golpe de Estado, o sea, avaló el golpe de Estado de Castillo, quisiera que sea así. Entonces está pateando el tablero de la democracia, y eso no se puede permitir, ¿no? Un país sin visos de democracia no va a ser un país inviable, va a ser un país que no vamos a lograr el desarrollo que todos los peruanos queremos. Claro, y eso se lo comentaba al ministro, porque estas protestas tienen, digamos, un trasfondo en su mayoría, ¿no?, de las personas que están saliendo a protestar haciendo uso legítimo de un derecho constitucional. Estoy hablando de las personas que están reclamando demandas no atendidas de hace muchísimos años atrás. Entonces ven que los economistas salen a decir que el Perú está creciendo, y efectivamente en cifras es así. Hay, digamos, sector minero, que la minería se habla de que trae, digamos, mejoras en la calidad de vida, hay canon, hay regalías, pero precisamente en esas regiones donde existe actividad minera, curiosamente es, digamos, los puntos en los que se encuentran personas que no tienen para atender sus servicios básicos. Entonces el ciudadano siente de que el Perú crece, pero no crece con ellos, siendo también peruanos. Por eso es importante también cuál es el papel de los gobernadores regionales y también de los alcaldes provinciales y distritales. Efectivamente, lo que dices es cierto. O sea, hay una sensación de los pobladores de provincia, por eso te decía esta encuesta, ¿no?, que más del 50% avalaba el golpe. O sea, porque no sienten que el Estado no ha llegado a sus comunidades, no han llegado a sus ciudades. Y esto no se puede permitir. El rol de los gobernadores, tú has dicho, es muy, muy importante. ¿Qué necesitamos ahí? Convocar, diálogo, proyectos. Pero el tema es, dinero ha habido, como tú bien lo has dicho. Dinero ha habido muchísimo, especialmente en la minería. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? El nivel de corrupción ha sido altísimo, altísimo, altísimo. Se han mal utilizado, malgastado los fondos. Y aparte de la corrupción, se han hecho proyectos
sin sustentos técnicos o proyectos, pues, monumentos, cosas que no han servido directamente para el beneficio de la población. Y ahí vemos otra vez la carencia en elegir buenos técnicos, buenos gobernadores regionales, buenos alcaldes. Ahora, yo me pongo el plan del gobernador, no tengo tanta experiencia en estos temas, pues busco ayuda, ¿no? O puede ser una ayuda de gobierno a gobierno, puede ser una ayuda con los mismos gremios. Nosotros estamos con las puertas abiertas para conversar. Tenemos muchos socios en provincias, ¿no? Y con nosotros van muy bien. Entonces, los gobernadores podrían reforzar sus capacidades con los gremios profesionales, ¿no? ADEX pertenece a la unión de gremios, donde está la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias, Canatur. Todos nosotros estamos dispuestos a dar la mano para generar más empleo, más trabajo y ayudar a estas regiones del país que más lo necesitan. Claro que sí. En estas propuestas que le hicieron llegar a la presidenta Dina Boluarte son 30 puntos. 30 puntos importantes que abordan distintos temas, desde lo económico, social, político y electoral. Y quisiera hacer la consulta sobre lo electoral, porque claro, si estamos hablando de las autoridades que tenemos y que nosotros los elegimos y posteriormente, cuando no cumplen nuestras expectativas, queremos removerlas del cargo. El tema también está qué sucede con los partidos políticos, qué ofertas le dan a los ciudadanos para poder elegir entre lo mejor, y lamentablemente no es así, no tenemos, digamos, mejores opciones muchas veces. Entonces, el día de hoy en el Congreso de la República se va a ver la reconsideración al adelanto de elecciones. ¿Qué espera de eso? ¿Qué espera del Congreso de la República para ponerle fin a esta crisis que estamos viviendo? Realmente nosotros, y creo que la gran parte de la ciudadanía, espera que de una vez por todas se apruebe el proyecto de adelanto de elecciones. Hay varios proyectos, creo, circulando sobre el adelanto de elecciones. Nosotros apoyamos un proyecto que es el de la Coalición Ciudadana, al cual nos hemos sumado, que son 7 puntos, ¿no? Esos son públicamente alcanzables, ahí se puede ver en las redes. Esperamos que el gobierno no dé la espalda al país, ¿no? Que no busquen los temas personales, las rivalidades, y se concentren en lo que es el gran clamor popular, que es el adelanto de elecciones, pero pensado, por favor. Porque si volvemos con las mismas reglas, tiene que darse un tiempo para hacer, si no todas las modificaciones, las más importantes, ¿no? Entonces, si vamos con las mismas reglas, vamos a cometer los mismos errores, vamos a elegir a los mismos malos gobernantes y vamos a estar en este entrampamiento de la vacancia o de la disolución del Congreso. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Yo apelo a la ciudadanía, a la conciencia de los congresistas, para que de una vez por todas se pueda dar una salida a este tema, porque si no la situación del país realmente va a ser insostenible, y esto va a ser responsabilidad de este Congreso. Necesitamos una respuesta hoy. Claro que sí. Es momento de una asamblea constituyente, porque un sector del Congreso de la República está de alguna forma condicionando la aprobación del adelanto de elecciones, pero con asamblea constituyente. ¿Pero es el momento para discutir ello? De ninguna manera. Acá yo también voy a decir, oye, faltan colegios, faltan hospitales, que hay que trabajar en eso. Pero en este momento álgido, crítico del país, solo hay una pregunta que hacer: adelanto elecciones con una reforma sobre el tema, y punto. No hay más que trabajar. Nos vamos a dispersar en varios temas. Solo necesitamos hablar sobre eso. Olvidemos de lo demás. Otro tema también que está pendiente y se espera que el día de hoy se pueda ver es la reconformación del gabinete. ¿Qué espera de este nuevo gabinete? De este nuevo gabinete, principalmente esperamos que ponga orden, ¿no? Acá el toma de las carreteras y todos los desmanes que han habido, volvemos a lo que conversamos al inicio, dañan la imagen del país, dañan la economía de los ciudadanos. Sin el principio fundamental de un Estado es dar seguridad a ciudadanos, ¿no? En la antigüedad los Estados se crean
y su primera meta era dar seguridad a los ciudadanos. Luego vinieron pues la educación, las carreteras, etc. Pero el principio fundamental para la creación de un Estado es la seguridad. Si no damos esa seguridad, no ponemos orden, va a ser muy difícil construir de ahí hacia adelante, ¿no? Eso necesitamos principalmente de este gabinete. Una crítica reiterada que se le hizo en su momento al gobierno de Pedro Castillo era la idoneidad de los funcionarios, ¿no? De las hojas de vida y de la experiencia que tenían. Y además también de los recambios constantes, porque acá en este set hemos tenido a distintos gobernadores regionales que nos señalaban que conversan con una autoridad, con un ministro, sobre acuerdos importantes para la región. Ya, digamos, le dan el visto bueno, se va a poner, digamos, en marcha, y de pronto lo cambian y tienen que volver otra vez a foja cero. Entonces eso también hace que se retrasen, en ese caso también inversiones, exportaciones, todo el sistema. Efectivamente, y eso no solo ha pasado con los gobernadores regionales. ADEX tiene mucha llegada a las diferentes embajadas del país porque es comercio internacional. Y teníamos muchas reuniones con los embajadores y cada embajador que invitábamos pues venía a llorar sus penas diciendo: hablo con una persona, lo que tú estás diciendo, hablo con una persona un día y al día siguiente la cambia. ¿Qué hago? ¿Cómo avanzamos en este país? Han habido donaciones que se han perdido, ¿no? Se han perdido de forma increíble porque cambiaban a las autoridades y querían empezar de cero, y etcétera, etcétera. Entonces, yo veo en este primer gabinete, y espero que no sean muchos los cambios, he visto una formación técnica y adecuada. Creo que estamos en el camino correcto, ¿no? Falta quizás un elemento más político, ¿no? Quizás un elemento más político, el nuevo premier que ya dijo la presidenta que va a hacer el cambio, pero el resto yo lo veo medianamente bien, y eso es lo que necesitamos en este año y medio, supuestamente, que nos queda, y si empezamos a hacer nuevamente cambios, etcétera, etcétera, no va a mejorar la situación de ninguna manera. Entonces, centrándonos en la pregunta sí que creemos que el gabinete está bien con los nombramientos y vamos a trabajar con todos los ministros que sea necesario para plantearles ya nuestras ideas específicas para cada sector, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido con nosotros Julio Pérez, presidente de Gracias, ADEX. Carla. Muy amable. Muchas gracias. Bien, gracias. Ahora vamos a irnos con unas...